Estimados alumnos de la primera y segunda sección de la promoción de integridad, muy buenos días. A cada uno de ustedes les hago llegar un fraterno saludo. Esta mañana vamos a continuar con la programación académica. Les invitaría a los que tienen la oportunidad auxiliarmente de tener el sílabus que nos ayudemos para poder orientarnos con el avance temático. Quiero empezar esta mañana haciendo una precisión valiosa. Ustedes que están en formación policial, en formación académica, es necesario que sepan que el rol de la Policía Nacional es un rol constitucionalmente que se viene cumpliendo con ciertos aspectos. En principio, el rol de la Policía Nacional siempre ha sido de prevenir, investigar y de combatir el delito. ¿Por qué hago este preámbulo antes de desarrollar el tema de esta mañana? Porque si bien es cierto, con esta puesta en vigencia del nuevo modelo procesal penal, por mandato general de ley, se establecen cuáles son las nuevas funciones y o atribuciones que tiene la Policía Nacional del Perú para poder ser parte elemental del desarrollo de una investigación. Que bien sabemos, el desarrollo de esta investigación va a estar a cargo del titular de la acción penal, que es el fiscal. Dentro de estas funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, hay dos roles muy importantes que los ejerce en la actividad. Uno es conocido como el rol de pesquisa y otro es conocido como el rol de perito o de investigación criminal. En esta primera etapa, cuando hablamos del rol de pesquisa que realiza la Policía Nacional, estamos hablando de toda esta secuencia de seguimiento, investigación, todas aquellas labores de interrogación a los testigos, a las partes de una determinada comisión de un delito. Y ocasionalmente, ¿no?, cuando lo amerita por necesidad, las circunstancias, pues se va a hacer con presencia del fiscal. Sin embargo, hay situaciones en donde de parte la Policía Nacional del Perú va a tener que intervenir. Entonces, desde este momento se van a empezar a valorar todas las actividades que pueda diligenciar el efectivo. Ahora, cuando hablamos del rol de perito criminalístico, este ya es un rol más especializado, es decir, es un trabajo más científico, investigativo y de laboratorio. Entiéndase, por ejemplo, los peritos, cuando se requiere para un delito de función, ejemplo, falsificación de documentos, ¿no?, se requiere de un perito grafotécnico, o incluso cuando se quieran hacer muestras más de laboratorio como ADN, utilizar las pruebas de luminol para determinar si han habido rezagos o evidencias de sangre en una escena de crimen, entre otras evidencias que puedan estudiarse de manera científica. Estos dos roles siempre han existido en la participación del efectivo policial, con la diferencia de que con el Código de Procedimientos Penales, con el código que precede a este nuevo modelo procesal penal, el efectivo policial solo participaba hasta la etapa preliminar. Podía recabar toda esta información y hasta ahí quedaba la participación activa. En adelante era ya pues trabajo del juez, ¿no?, para poder continuar con la investigación del caso en preciso. Citando a este magistrado, que es el juez penal, en esta oportunidad vamos a desarrollar cómo es que en este procesamiento del nuevo Código Procesal Penal se rigen estas disposiciones del proceso común. Y estas disposiciones del proceso común se van a dividir en tres etapas elementales. La primera de ellas es la investigación preparatoria. Ya antes hacíamos un repaso sobre esta etapa. Y aquí en la investigación preparatoria, quien va a asumir la conducción de esta etapa es estrictamente el juez. Es un juez garantista. Su principal característica de este magistrado es ser un juez garantista, ¿verdad? Además, en esta etapa le van a requerir al fiscal que puedan autorizar la constitución de las partes para que se lleve a cabo, en efecto, esta etapa. Además, hay un control exclusivo de los plazos que están establecidos en el Código Penal. Si, por ejemplo, una de las partes advierte que hay un exceso en el plazo que está utilizado el fiscal para la determinada investigación, pondrá de conocimiento a este juez, que es estrictamente un juez garantista, para que éste prevea e invoque al fiscal y le pregunte qué está sucediendo, porque esto es un control
que sugiere que se respeten plazos definidos en favor de ambas partes. Asimismo, tenemos que se acude ante este juez si es que se evidencia y si es que por A o B hay algún incumplimiento de ciertas garantías procesales. Entonces, en esta etapa, el juez tiene toda la potestad de poder intervenir en favor de ambas partes y requiriendo de que se respetan todas las garantías del proceso. Entonces, tenemos a la primera etapa de la investigación y de la participación del juez penal, que es la investigación preparatoria. Luego tenemos en esta otra etapa, que es la segunda, la intermedia, la etapa intermedia. ¿Qué sucede en esta etapa? En esta etapa, el juez va a controlar el requerimiento fiscal y se va a pronunciar en el extremo del sobreseimiento o la acusación. Entonces acá les explico un poco qué queremos decir cuando hablamos del sobreseimiento o la acusación. Normalmente, una vez que el fiscal ha recabado todos los elementos de convicción con la valiosa ayuda de la Policía Nacional del Perú, desde su participación operativa de investigación criminal, él determina la responsabilidad de la persona que haya cometido el ilícito y a la vez va a presentar, según su convencimiento, la convicción que tenga de la investigación, su acusación. Esta resolución de acusación es donde él ya solicita la determinada pena acorde al tipo penal que haya incurrido el supuesto delincuente o la supuesta persona a quien se le está asumiendo una responsabilidad penal. Entonces el juez valorará esta acusación como también el propio fiscal puede haber llegado a esta etapa y requerir el sobreseimiento. El sobreseimiento es una institución jurídica conocida en la legislación penal peruana nuestra como, sinónimamente hablando, como un periodo de archivo sobre el caso, materia de investigación, solo que se utiliza este término. Entonces, el pedido de sobreseimiento, que también lo puede hacer el fiscal siempre y cuando éste esté convencido de que no amerite continuar con la investigación, el juez lo va a revisar y dirá, perfecto, yo voy a tomar tu sobreseimiento y voy a notificar al fiscal superior, que está por encima en jerarquía de un fiscal titular a cargo de la investigación, para que tome conocimiento, ¿no?, de que tu fiscal, de tu investigación, has determinado de que este caso se va a sobreseer, se va a archivar. Si es que el fiscal superior está acorde y conforme, pues no apelará. Y de ser el caso, el fiscal superior, por rango de jerarquía, dirá, pues no, en efecto, considero de que este caso en específico debe seguir siendo investigado y apela en el extremo de que continúe la investigación. Entonces, el juez en etapa intermedia lo que hace es evaluar tanto la solicitud de acusación que hace el fiscal como la solicitud de sobreseimiento de ser el caso. Además, tenemos de que esta etapa es conocida como la etapa de saneamiento o llamada etapa de filtro, puesto que le permite al juez elaborar un reconocimiento de los hechos, tanto aportados por el fiscal como elementos de cargo y por la parte que está siendo investigada con sus elementos de descargo. Y sabrá más o menos orientar, de acuerdo a su percepción, si es que amerita que el caso llegue a juzgamiento, a la etapa de juzgamiento. Entonces, esta etapa va a dejar expedito el camino para la realización de un juicio oral. Y el juicio oral es la etapa que se va a aproximar en este tercer punto. Entonces, vamos recordando, tenemos que el juez penal se presenta como garantista, como un magistrado, como un actor garantista de los derechos y los principios de contradicción, de los principios de oralidad de ambas partes. Estas etapas que vamos a revisar ahora son tres. La primera de ellas es la investigación preparatoria. Acabamos de revisar la etapa intermedia. Y finalmente tenemos la tercera, que es la etapa de juzgamiento. Aquí, si pueden observar, he tratado de señalar algunos aspectos con color verde. Por favor, presten atención porque probablemente sean preguntas que puedan venir para la evaluación del parcial. Aparte que es muy elemental que reconozcan estos aspectos porque es estratégico
en el desarrollo de la investigación de un delito. En esta etapa de juzgamiento lo va a revisar un juez distinto al juez que haya revisado en la investigación preparatoria como en la etapa intermedia. ¿Cuál es la finalidad de que sea un juez diferente? De que no se contamine el proceso de cada etapa en la que ha venido la investigación, de que se genere una percepción limpia, clara, que no esté de repente viciada por haber venido participando en cada etapa y tenga un criterio más neutral. Y eso favorece indiscutiblemente tanto al fiscal como a la parte que está siendo investigada. Entonces decimos que lo revisa un juez distinto a las etapas anteriores para no contaminar la percepción del juez, como se nos explicaba. ¿Por qué principio se rige la etapa? La etapa de juzgamiento y el principio de que no lo vea un mismo juez durante todo este tiempo. Es el principio de que quien instruye no juzga. Exacto. Quien realiza la etapa de instrucción, se involucra en este primer tiempo con el proceso, no debería ser quien debería juzgar. Porque quien juzga va a tener de manera totalmente imparcial que revisar todos los elementos recogidos de ambas partes para que pueda tener un criterio al momento de realizar su decisión final. Entonces, se van a respetar garantías constitucionales sin duda alguna. Este nuevo modelo procesal penal es exclusivamente garantista de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y claro está que respeta además todos los tratados internacionales protectores de los derechos humanos que hayan sido celebrados y firmados por nuestro país. Así que, ¿qué va a regir? ¿Qué va a regir como principios elementales en esta etapa de juzgamiento? También es una observación que la dejo para que ustedes puedan ver que va a venir probablemente en la evaluación. ¿Qué va a regir en esta etapa de juzgamiento? El principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, como además el de contradicción en la acusación probatoria. Aquí nuevamente lo tienen para que lo puedan revisar bien. ¿A qué nos referimos con que rija de manera indubitable todos estos principios, que bien los recoge el nuevo Código Procesal Penal? Porque tanto el fiscal, al momento de exponer su teoría del caso, todos aquellos argumentos que le conlleven a convencer al juez de la responsabilidad de esta persona, va a tener que ser oral, con una muy buena defensa, con muy buenas técnicas de oralización, público, excepto algunos delitos que por su naturaleza no pueden ser ventilados de manera pública y de preferencia aquellos en donde son parte menores de edad o son delitos muy delicados, muy complejos. Inmediación, porque se busca de manera inmediata y pronta un resultado y un pronunciamiento, ¿verdad? Y de la contradicción en acusación probatoria. Recuerden, ¿se acuerdan que a inicios de clase decíamos que el rol de la Policía Nacional del Perú siempre ha tenido su mismo espíritu, siempre ha tenido ese mismo sentido de servicio? El policía previene, el policía investiga y además que el policía combate el delito. Solo que ahora se valora más y se define también las funciones que tiene adscrito y además con conducción del Ministerio Público por medio del fiscal, que es el titular de la acción penal. Y hablábamos de que tenía dos roles, que son roles que no han cambiado ni se han modificado con el tiempo. Muy por el contrario, son roles que han mejorado porque hoy por hoy tanto el Ministerio del Interior, por medio de sus propias iniciativas y su Dirección de Educación, anualmente promueve cursos de capacitación para toda la planta de efectivos policiales, tanto oficiales como suboficiales en actividad, para que estén totalmente investidos de información, estén preparados, debidamente capacitados y conozcan cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir, además de actualizarse con todo un bagaje normativo que esté en vigencia. A lo que voy es que la Policía Nacional del Perú puede incluso ser llamado a juicio oral, si es que así lo conviene pertinente el fiscal,
¿Por qué? ¿Cuál sería la intención de que el efectivo policial participe en el juicio oral? ¿Cuál es esa relevancia de su participación o de su aporte? Si nos preguntamos ello y nos dirigimos un poco a retroceder en el tiempo del conducto de investigación, es porque en su mayoría de veces, por no decir siempre, es el efectivo quien tiene acceso a la escena del crimen, tiene acceso a recabar evidencias físicas, probatorias, que van a ser incorporadas en el proceso. Y puede ser tan elemental y tan básico que, por ejemplo, el fiscal lo puede llamar en calidad de testigo al juicio oral para incorporar la prueba, o en todo caso, para que éste exponga de qué medida él pudo obtener este medio probatorio, cómo pudo recoger esta evidencia, qué tan elemental es su testimonio en juicio oral que pueda fortalecer el pedido de su teoría del caso del fiscal. Pero ¿qué sucede a veces en la realidad? Sucede que mientras que se comete el ilícito, ¿no?, en tiempos iniciales, y este va pasando por todos los plazos que ya veníamos hablando, incluso plazos que deben de ser controlados en esta etapa de investigación preparatoria, hasta que llegue a juicio oral, puede que pase mucho tiempo. ¿Estará el efectivo policial debidamente involucrado con el tema? ¿Recordará el policía de qué forma él pudo obtener la evidencia, la prueba? ¿Estará al pendiente o habrá estudiado? Se tiene que sustentar, por ejemplo, una pericia específica, una pericia grafotécnica, por ejemplo, o una pericia balística. Qué importante es saber que el efectivo policial tiene que haber estado debidamente involucrado con el tema, familiarizado, haberlo estudiado, porque si probablemente en esta etapa de juicio oral está débil, está inconsistente su aporte, ¿qué indicaría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Desfavorecería a quién? Al fiscal. Entonces, siempre que ustedes tengan a cargo una investigación y sean 5 casos de delito de robo agravado, como siempre lo he solido decir con ustedes jóvenes, ello no quiere decir que siempre va a ser lo mismo. Puede ser el mismo delito, sí, pero son diferentes personajes, son diferentes protagonistas, son diferentes escenarios, son diferentes consecuencias, diferentes agravios. Por ende, el delito podrá ser el mismo, pero cada uno es un mundo distinto, es una peculiaridad. Qué importante es que se ordenen, y a modo de consejo va, una carpeta personal, no solo a nivel policial, personal en la medida en la que ustedes tengan acceso a llevar un control de todas las diligencias que guardan relación con determinado caso. Más aún, y por ejemplo, si es que alguno de ustedes o muchos de ustedes, porque están casualmente en esta especialización de investigación criminal, quieren llevar un curso de especialización puntual y se quieren hacer unos expertos de un manejo con dominio de un determinado tema. Si es así, por ejemplo, en todo lo que es el estudio de la escena de un crimen, y a ustedes se les da por llevar un caso, sea o no emblemático, pero cada caso es importante por su naturaleza. Tienen que llevar todo un ordenamiento de cada procedimiento formal, físico, personal que tengan. Y si en algún momento tienen conocimiento de que van a ser llamados o citados a un juicio oral para poder sustentar desde su experiencia de intervención y de escena de un crimen, tengan abasto y a la mano toda la información necesaria que les pueda ayudar. Y esto no solamente responde a que hable bien de ustedes de manera a nivel de su preparación, a su capacitación, sino también va a enaltecer el hecho de que ustedes portan el uniforme y la seriedad, certeza y garantía que se tiene que tener frente a la actuación de la Policía Nacional del Perú. Siempre les he dicho, el uniforme representa al Estado, representa a la nación. Entonces son ustedes quienes tienen que dar ese espíritu de seguridad, de convencimiento, de total imparcialidad en la investigación. Entonces llegamos a esta etapa. Hablábamos del juzgamiento. El juzgamiento es única y exclusivamente el escenario de la prueba. En esta etapa, como les digo, se van a tener que averiguar todas aquellas pruebas que van a ayudar a determinar la responsabilidad, ¿sí? El juez forma una convicción al respecto en relación a las pruebas obtenidas
y vamos ordenándonos tanto por parte del fiscal como por la parte que está siendo procesada, investigada en el momento. ¿Se admiten cargos formulados en la acusación? Claro que sí. Todos los elementos de cargo, y eso es algo que quiero que ustedes se vayan involucrando. Cuando decimos elementos de cargo, son presentados por el Ministerio Público, porque la carga de la prueba reside en el representante del Ministerio Público. Y los elementos de descargo, como corresponde realizar un descargo a cada imputación que le hace el fiscal, lo va a hacer la parte que está siendo investigada o procesada. Entonces ahí es donde en principio el juez va a admitir todos los que son la presentación de elementos de cargo formulados en la acusación, porque siempre quien acusa es el fiscal, y obviamente en el extremo de la reparación civil, dependiendo del tipo de delito, y si es que se amerita, como se acostumbra, definir la reparación civil, también lo hace el juez en esta etapa. Y al momento de pronunciarse sobre la pena del procesado, también pondrá de manifiesto de manera pública y oral cuál es el monto de la reparación civil. Bien, ahora, pregunta probablemente de examen también, jóvenes. En esta etapa de juzgamiento van a haber 3 momentos elementales. Van a existir 3 momentos elementales siempre. ¿Cuáles van a ser? El primero es el periodo de la instalación de juicio. En este periodo está presente el secretario o especialista judicial del juez, valga la redundancia, el juez frente al juez. En el lateral derecho al juez, de manera frontal, en este lateral, va a estar sentado el representante del Ministerio Público, el procurador, si es que está apersonado y participando también en el juicio, que casi siempre suele ser, dependiendo del delito, el procurador. Y en el lateral izquierdo estará pues la parte procesada con su defensa técnica. Entonces, una vez instalada esta parte inicial del periodo de instalación de juicio, deviene el periodo probatorio o la actuación probatoria. Obviamente ya estamos en etapa de juicio oral, ¿no es cierto? Ya estamos en etapa de juzgamiento. Entonces, en esta etapa se instala el periodo preciso, el periodo de instalación de la audiencia, viene el periodo de la actuación probatoria y finalmente el periodo decisorio, el periodo en donde el juez pues dirá cuál es su pronunciamiento en relación a todos los elementos que él ha podido escuchar. No obstante, dependiendo los tipos de delitos, muchas veces el magistrado, y como corresponde y se lo permite la ley, puede pronunciarse en el extremo de su decisión en el acto. Puede hacer un pequeño receso de tiempo entre que él define, porque además todo esto está siendo grabado en audio y video. Audio y video que luego incluso las partes, bueno, la fiscalía sin duda alguna, pero también la parte que ha sido procesada o está siendo investigada, en esta etapa propiamente diríamos la etapa procesada, ¿no? La persona procesada, por medio de su defensa técnica, puede también solicitar, como corresponde por ser parte del proceso, una copia vía USB o CD del audio y la grabación en video de la audiencia. Y esto responde al principio de publicidad. Y es por eso de que en esta etapa decisoria en la que el juez tiene que emitir ya la sentencia, toma todo un tiempo de que la Secretaría Judicial proyecte la resolución, que además tiene que ser leída en acto público y notificada a las partes si es que están presentes, como también a criterio del juez puede él solicitar de que se suspenda la sesión y que continúe en otra audiencia para que él pueda dar lectura de la sentencia. Entonces, hasta este momento hemos revisado lo más elemental. Hasta aquí, jóvenes, hemos terminado con entender cuál es el papel de este funcionario, de este magistrado. Hemos venido revisando en las clases anteriores quienes además participan como sujetos procesales, que es el fiscal como titular de la acción penal, luego además lo importante que son las funciones y la participación de la Policía Nacional del Perú, que es lo que más nos llama y nos importa, sin menoscabar la elemental participación de los demás sujetos procesales, y hoy exclusivamente hemos desarrollado la participación del juez penal. Recuerden, son 3 etapas
en este momento, que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Son diferentes jueces los que revisan estas diferentes etapas, y ello está ligado al sentido de imparcialidad, de no contaminar el proceso y de tener una respuesta y una convicción y percepción de los hechos de manera aislada, sin tener ningún tipo de parcialización. Y pues que no olvidar lo elemental, que es que en esta etapa de juzgamiento se realiza la presentación de pruebas. Hasta aquí, joven, hemos culminado todo lo que respecta a la segunda semana. Revisemos el material y principalmente todos aquellos puntos que probablemente vengan en el examen. Ha sido un gusto saludarlos y continuamos la próxima clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.